Problema número 43. En este problema se nos propone calcular el volumen de un granero cilíndrico de 8 codos de diámetro y 6 de altura. Texto del problema recortado de una foto del papiro. Este trozo de escritura hierática está situado más o menos en la mitad del papiro danés y ocupa la parte central dentro de lo que podría ser una página, junto con los problemas número 41 y 42. Las 4 líneas superiores describen el problema y su solución. El resto son las diferentes multiplicaciones y divisiones realizadas de forma exhaustiva para aclarar las diferentes afirmaciones realizadas en la exposición del problema. Texto del problema hierático retocado, extraído de la lámina 65 del libro Chase, Bull, Parker. Observar los trozos en rojo. El escriba simplemente los utiliza para que el lector se haga una idea con una simple mirada de lo que trata el problema. El primer trozo en rojo son los caracteres para decir granero redondo. El segundo texto en rojo son los caracteres del número 10 y 2 tercios. El tercer trozo en rojo de color rojo es para informarnos de que el número 455 más un noveno es el volumen en GK del granero. El cuarto y último trozo nos informa del contenido del granero en estos GK cuádruples y Rho. 22 estos GK cuádruples, más un medio, más un cuarto, más un 32, más un 64 de GK y 2 más un medio, más un cuarto, más un 36 Rho. Tras la iteración a jeroglífico y transcripción y traducción de Eisenhower en 1877. Según los expertos, el escriba comete el error de poner este número 9 en lugar de poner un número 8, que es lo que posteriormente utiliza en los cálculos reales. A continuación, el escriba hace una exposición detallada de todos los cálculos que ha ido expresando mentalmente, es decir, nos explica de dónde salen dichos números. Todo de cálculo, aquí calcula un tercio de el 8, 1 por 8, 2 tercios son 5 y un tercio son 2 más 2 tercios. Total, y lo suma al 8. Por lo tanto, 10 más 2 tercios. Esto es lo que los expertos utilizan para justificar que en lugar de este 9 se trata de un 8. Después, lo que hace con este número, 10 más 2 tercios, es multiplicarlo por sí mismo. Es esta operación de aquí. Finalmente, lo que nos va a hacer es sacar un veinteavo de esa parte, o sea, dividirlo por 20, esa cantidad, después de haber multiplicado por 4, que es 2 tercios de 6, que es la altura. Pero el escriba comete un error al copiar y escribir 9 de diámetro en lugar de 8. Solucionado este error, vemos que el problema nos plantea calcular el volumen de un granero redondo de 8 codos de diámetro de la base y 6 codos de la altura. Veamos la exposición del escriba utilizando la fórmula d más un tercio de d por d más un tercio de d por 2 tercios de h, es decir, la nueva regla para calcular el volumen de los graneros cilíndricos expresando el resultado directamente en GK. Agrega el diámetro en su tercio, multiplicar este número por sí mismo, multiplicar por 2 tercios de la altura. Paso 0 del algoritmo. Almacén de granos redondo, de alto 6. Aquí el escriba nos da los datos del problema. Se trata de un depósito para almacenar el grano que tiene forma circular, 8 codos de diámetro y 6 codos de altura. Opera con el número 8. Calcula un tercio de ello, de 8. Esto es 10 más 2 tercios. Hasta aquí el escriba aplica el paso 1 del algoritmo, es decir, añadir el diámetro un tercio de dicho diámetro. Un tercio de 8 es 2 más 2 tercios. Y sumado a 8 nos dará 10 más 2 tercios. Multiplica 10 más 2 tercios por 10 más 2 tercios. Esto te da 113, 2 tercios y un noveno. Ahora aplica el paso 2 del procedimiento, es decir, multiplica este número por sí mismo. Multiplica 113, 2 tercios, noveno por el número 4, 2 tercios del número 6. 4. Aquí aplica el paso 3, es decir, multiplica el número obtenido por 2 tercios de la altura, 2 tercios de 6 es precisamente 4. Y esto es el resultado, 355 más un noveno. Y este es su contenido en GK. El escriba hace hincapié en que este resultado son precisamente GK y no codos cúbicos, y para ello utiliza la tinta roja.
Ahora el escriba nos dice que tendremos que dividir por 20 los 455 más noveno para dar el resultado en estos GK cuádruples. En solución 22 más un medio más un cuarto más un 45. A continuación el escriba utiliza la tinta roja para informarnos de que ha alcanzado el resultado correcto, pero utiliza los símbolos propios utilizados para las medidas de los cereales, las partes del ojo del reloj. Aquí después de calcular un veinteavo de su contenido, y esto es 22 más un medio, más un cuarto, más un 45avo. Y aquí los pasa a las medidas del ojo de oro. Un medio, o sea, 22 estos GK cuádruples, un medio, un cuarto, un 32avo y un 64avo de GK, luego dos RO, un medio de RO, un cuarto de RO y un 36avo de RO. Seguidamente, el escriba hace una expresión detallada de todos los cálculos que iba expresando mentalmente, es decir, nos explica de dónde salen dichos números. Aquí multiplica 8 por un tercio, la tercera parte del diámetro. Observa cómo primero calcula los 2 tercios de 8 para después calcular un tercio. Y después, para obtener un tercio, simplemente divide por 2. Suma 8 y un tercio de 8 y escribe dicho resultado, 10 más 2 tercios. Y tenemos toda la operación. En esta operación multiplica 10 más 2 tercios por 10 más 2 tercios. Primero multiplica por 10 y después por 2 tercios. Y lo suma dando el resultado. 113 más 2 tercios más un noveno. Observa cómo los términos que intervienen en el resultado los marca con un trozo oblicuo. Este es el resultado. Ahora multiplica 113 más 2 tercios más un noveno por el número 4. Este 4 son los 2 tercios de 6, que es la figura del cilindro. Primero duplica y después vuelve a duplicar. El resultado son los GK de capacidad del guerrero. 455 más un noveno. 355 más un noveno. En esta última operación el escriba transforma los GK en estos GK cuádruples. Un GK cuádruple igual a 20 GK. Primero divide por 10 y después divide este resultado por 2. Aquí está la división por 10 y después la mitad de esta multiplicación. Texto original del problema con los errores. Un granero redondo de 9 codos de alto y 6 codos de ancho. ¿Cuánto grano cabe en él? Entonces haz lo que debe. Resta 1 de 9, el resto da 8. Opera con el número 8. Suma su tercera parte, que da 10 más 2 tercios. Multiplica el número 10 más 2 tercios por 10 más tercios, que da 113 más 2 tercios más un noveno. Ahora hazlo multiplicar el número 113 más 2 tercios más un noveno por 4. Es decir, 4 son los 2 tercios de 6 codos que tiene de ancho. Eso da 450 más un noveno. Esto es su contenido en GK. Si buscas un veinteavo de su contenido, eso da 22 más un medio más un cuarto más un 45. Le da un 45, yo voy a decir 1 partido 180. Eso es lo que cabe en este almacén para el grano y la cerveza. 22 más un medio más un cuarto, esto GK cuádruple. Y un medio más un 32 más un 64 de GK. Y 2 más un medio más un cuarto más un 36 de RO. Lo que está señalado en lila es un error del escriba, pues según los expertos, atendiendo a los cálculos que se realizan, debe de ser 8 codos de diámetro de la base y 6 codos de alto. El algoritmo utilizado en los graneros en forma rectangular. Generalmente un prima recto de base cuadrada. Paso 0. Se presenta el problema con los datos que son el lado de la base de su 1 ancho y el largo de su 2 largo, y la altura h, dados en codo. Paso 1. El ancho lo multiplicas por el largo. Paso 2. El resultado del paso 1 lo multiplicas por la altura. Paso 3. El resultado del paso 2 lo partes por la mitad. Paso 4. Suman los resultados del paso 2 y el paso 3. Paso 5. El resultado del paso 4 lo multiplicas por 1 partido por 20. Problema número 44. En este problema se nos propone calcular el volumen de un granero con base cuadrada de 10 codos de largo y 10 codos de ancho y 10 codos de alto. Aquí tenemos el texto en erático. Es una imagen recortada directamente de una foto de un papiro. Las tres primeras líneas describen el problema y las siguientes nos informan sobre los cálculos que se realizan. Este es el mismo texto en erático retocado por Chase. Observar las figuras indicando que el granero es el tipo rectangular.
Transliteración a jeroglífico y transcripción y traducción de Eisenloch, 1877. Esto es el texto de jeroglífico y la traducción. Método para calcular un almacén de grano de forma rectangular de 10. De largo 10, de ancho 10, de alto 10. ¿Cuál es su capacidad en grano? Del grano. ¿Cuál es su capacidad del granero? Multiplica 10 por 10. Esto da como resultado 100. Multiplica 100 por 10. Esto da como resultado 1000. Después calcula un medio de 1000. Esto da 500. Esto da como resultado 1500. Es su capacidad en GK. Después calcula un veinteavo de 1500. Entonces resulta 75. Esto es su capacidad en hectogK cuádruple. 75 cuádruples de cereales. Veamos paso a paso la exposición y los cálculos del escribo. Procedimiento para calcular almacén de grano, un prisma en forma de cruz. De largo 10, de ancho 10, de altura 10. ¿Cuál es la capacidad del granero? Aquí es el paso 0. Se presenta el problema con los datos que son el lado de la base de su 1 ancho, el largo de su 2 largo y la altura h, dados en código. En este caso los tres datos son iguales, es decir, se trata de un cubo. El paso 1, el ancho lo multiplicas por el largo, multiplica 10 por 10. Esto da como resultado 100. Aquí está la multiplicación. 1, 10, 10, 100. Paso 2. El resultado del paso 1 lo multiplicas por la altura. Multiplica 100 por 10. Aquí está la multiplicación. 1, 100, 10, 1000. Esto es 1000. Paso 3. El resultado del paso 2 lo partes por la mitad. Después de calcular la mitad de 1000, que es 500. 1, 1000, la mitad 500. Paso 4. Suma los resultados del paso 2 y el paso 3. Total 1500. Paso 5. El resultado del paso 4 lo multiplicas por 1 partido por 20. Después calcula tú un veinteavo de 1500. 1, 1500. Un décimo, 150. Un veinteavo, 75. Esta es la capacidad del granero en estos GK cuádruples. 75 estos GK cuádruples de cereales. Con estos cálculos se hace la verificación. A partir de 75 se multiplica por 10, después por 20, se saca un décimo y se saca un décimo de 15. Y da el total 15. 2 tercios de un décimo es 10. Problema número 45. En este problema se nos da la capacidad de un granero en estos GK cuádruples y se nos pide que determinemos sus dimensiones en código, sabiendo que tiene forma de prisma rectangular. Texto del problema recortado directamente de una foto del papiro. Estas dos líneas describen el problema y nos dan los datos. Este trozo de aquí son las operaciones que se realizan. Texto hierático retocado. Es el mismo texto. Transliteración a jeroglífico y transcripción y traducción de Eisenloch, 1877. Un almacén de grano en el que el cereal almacenado es un total de 75 hectogK. ¿Cuáles son las dimensiones de dicho granero? Tú has de multiplicar 75 por 20. El resultado es 1500. Después opera tú con 1500 y multiplica por un décimo. El resultado es 150. Un décimo es 15. 2 tercios de un décimo es 10. Sus medidas son pues 10 por 10 por 10.
El algoritmo que se sigue en este tipo de problemas es muy simple, ya que los ejemplos proporcionados tienen la base cuadrada del lado 10. Paso 0. Se presenta el problema dando su capacidad o volumen V en hectogK cuádruple. Paso 1. Se obtiene 20 veces la capacidad del granero, 20 por 1, volumen en GK. Paso 2. Se calcula un décimo del resultado del paso 1. Paso 3. Se calcula un décimo del resultado del paso 2. Paso 4. Se calculan los 2/3 del resultado del paso 3. En los dos textos que tenemos, la base es un cuadrado del lado 10. Seguramente esto era lo habitual. Y por tanto la pregunta no es sobre las dimensiones del granero, sino solamente sobre su altura. ¿Cómo se enfocaría el problema hoy si el granero fuese un prisma, rectangular como el de la figura? Sabemos que volumen V será la multiplicación de las tres dimensiones AB, H. En nuestro problema se nos da el volumen V igual a 75 hectogK cuádruples y nos piden las dimensiones en codos. Es decir, el primer paso es traducir los hectogK cuádruples a codos cúbicos. Sabiendo que un hectogK cuádruple es igualmente GK y que un GK igual a 2/3 de codo cúbico, tendremos que el volumen de estos codos cúbicos será V igual a 75 hectogK cuádruples, 75 por 20 por 2/3, 1500 por 2/3, 1000 codos cúbicos. Ahora nuestro problema es descomponer el número 1000 en tres factores, A, B, H. Naturalmente tenemos infinitas maneras de hacer esta operación, pero seamos prácticos y presentemos como los egipcios de la época. Pensemos como los egipcios de la época. Que las tres dimensiones sean números naturales cercanos y que la altura no supere la altura de una persona. N más X por N menos X igual a 1000. Veamos paso a paso la exposición y cálculo de las trigas. Paso 0. Se presenta el problema dando su capacidad o volumen V en hectogK cuádruples. Almacén de grano, 75 hectogK cuádruples es el contenedor del granero y la pregunta es cuáles son las dimensiones del granero. Paso 1. Se calcula 20 veces la capacidad del granero, o sea, se multiplica 20 por 1. Opera tú con los 75 hectogK cuádruples, multiplica 20 por el resultado es 1500. Aquí tenemos la operación. 1, 75, 10, 750, 20, 1500. Paso 2. Se calcula un décimo del resultado del paso 1. Después opera tú con estos 1500, del paso 1, calcula un décimo, resulta 150. Aquí tenemos las operaciones. 1 es 1500, un décimo, 150. Paso 3. Se calcula un décimo del resultado del paso 2. Un décimo de su un décimo es 15. Esto es el resultado. Un décimo de 1500 es 15. Paso 4. Se calculan los 2/3 del resultado del paso 3. O sea, esta es la tercera dimensión, la altura del granero. 2/3 de un décimo de su un décimo es 10. 2/3 de un décimo es, en este caso, 10. 15 es un décimo de 1500. 15 es un décimo de 1500. Y 10 es 2/3 de 15, es decir, de un décimo de 1500. Entonces sus dimensiones son 10 por 10 por 10. Problema número 46. En este problema se nos da la capacidad de un granero en hectogK cuádruple y se nos pide que determinemos su dimensión en codo, sabiendo que tiene forma de prisma con base cuadrada. Texto del problema recortado directamente de una foto del papiro. En estas dos líneas primeras se pone el problema con los datos. Esta parte final son las operaciones. El mismo texto en hierático retocado. Transliteración a jeroglífico y transcripción y traducción de Eisenloch, 1877. En un almacén de grano en el que el cereal almacenado es un total de hectogK cuádruple 25, ¿cuáles son sus dimensiones? Has de multiplicar tu 25 por 20. El resultado es 500. Esto es su volumen en GK. Luego opera tú con 500. Pues un décimo y resulta 50. Un 20avo y resulta 25. Un décimo de un décimo nos da 5. 2/3 de un décimo de un décimo es 3 1/3. Las medidas 10 son 10
por 10 por 3 y un tercio. Operaciones para realizar. 20 por 25. 1, 25, 10, 250, 20, 500. Esto es su contenido en GK. 1 por 500, un décimo 50, un décimo 5. Décimo de un décimo de 500. 2 tercios de un décimo nos da 3 un tercio. Estas son las dimensiones del granero en codo. 10 por 10 por 3 y un tercio. ¿Cómo se enfocaría el problema hoy si el granero fuese un prima de base cuadrada como el de la figura? Sabemos que el volumen V será la multiplicación de las tres dimensiones A, B, H con A igual a B. En nuestro problema se nos da el volumen V igual a 25. Esto es GK cuádruple y nos piden las dimensiones en codo. Es decir, el primer paso es traducirlo a estos GK cuádruples a codos cúbicos. Sabiendo que un estos GK cuádruple es 20 GK y que un GK es igual a 2 tercios de codo cúbico, tendremos que el volumen de codos cúbicos será V igual a 25, estos GK cuádruples, igual a 25 por 20 por 2 tercios, igual a 333 más un tercio de codos cúbicos. Ahora nuestro problema es de componer el número 333 más un tercio en tres factores A igual a B y H, dos de ellos iguales. Naturalmente tenemos infinitas maneras de hacer esta operación, pero sea más práctico y pensemos como los ejercicios de la nota. Que la base sea un cuadrado y la altura sea cómoda para descargar el grano. Solución 1. 8, 8, 5 más un sexto más un cuarto. Solución 2. 10, 10, 3 más un tercio. Solución 3. 12, 12, 2 más 2, 0, 9 partido por 6, 6, 6, 6. Vemos que la solución más cómoda es la segunda. 10, 10, 3 más un tercio. Veamos paso a paso la exposición y los cálculos del escrito. Paso 0. Se presenta el problema dando su capacidad o volumen V en estos GK cuádruples. Almacén de granero, el contenido en granero es de 25, estos GK cuádruples. ¿Cuáles son las medidas del granero? Paso 1. Se calcula 20 veces la capacidad del granero. Multiplica 20 por 25. Los resultados son 500. Opera con 25 estos GK cuádruples. Aquí tenemos las operaciones. 1, 25, 10, 250, 20, 500. Paso 2. Se calcula un décimo el resultado del paso 1. Después opera con estos 500. Calcula un décimo y resulta 50. Aquí tenemos las operaciones. 1, 500, 10, un décimo, 50 y un décimo de un décimo es 5. Paso 3. Se calcula un décimo el resultado del paso 2. Un 20avo nos da 25. Un décimo de un décimo es 5. Paso 4. Se calcula los 2 tercios del resultado del paso 3. 2 tercios de un décimo es 3 un tercio. Entonces son medidas 10 por 10 por 3 y un tercio.